Bueno, el cuarto tema a presentar es síndrome de ovario poliquístico e hiperandrogenismo. El síndrome de ovario poliquístico se define como la condición eh, en la cual hay una endocrinopatía, es frecuente y se caracteriza por una oligoovulación o anovulación, y se asocia pues a signos de hiperandrogenismo que pueden ser clínicos o de laboratorio, y ecográficamente se evidencia quistes en los ovarios con ciertas características que ya se han establecido. El síndrome de ovario poliquístico empieza a ser estudiado con Cheriao en 1844, donde evidencian cambios escleróticos en los ovarios. Posteriormente, Stein y Leventhal en 1935 establecen las características que en cierta forma permanecen hasta la fecha, como el hiperandrogenismo, la anovulación y obesidad, y ovarios agrandados. De allí que el síndrome de ovario poliquístico se denomina también síndrome de Stein-Leventhal. Eh, Posteriormente se le denomina como enfermedad poliquística del ovario. Eh, Básicamente empieza a tomar importancia el diagnóstico el diagnóstico ecográfico, la visualización de los hallazgos ecográficos. Posteriormente se asocia al trastorno metabólico como una resistencia a la insulina inicialmente, y últimamente tiene que ver o está muy relacionado con el síndrome metabólico. Entonces vemos cómo ha ido cambiando o ha ido progresando o descubriéndose las patologías o las alteraciones que están implicadas en un síndrome de ovario poliquístico. Entonces vemos que es un síndrome o una patología sistémica. Eh, Stein y Leventhal pues dijeron, encontraron ovarios agrandados, ¿no?, como parte característica de este síndrome. Sabemos que un ovario normalmente mide de 3 a 5 centímetros de largo, de 1.5 a 3 de ancho, y tiene un volumen aproximadamente medio de 10 mililitros. Entonces, es importante porque en la ecografía también se puede hacer el volumen del ovario, y uno de los criterios para considerar un ovario poliquístico es el volumen, justamente mayor de 10 mililitros. Eh, Histológicamente también tienen ciertos cambios el ovario, donde vemos el estroma ovárico, o sea, en la parte media, fibroblastos, células de músculo liso, linfocitos, y en la corteza, en la periferia, están los folículos, fibroblastos y células de músculo liso. Sabemos que al séptimo mes de gestación y al nacimiento hay más o menos 400.000 folículos en los ovarios. Entonces, produce la cantidad de folículos va cambiando desde embrión hasta el momento de nacimiento y hasta que se inicia la menarquia. En cuanto a la epidemiología, afecta al 4% de mujeres en edad reproductiva. Puede afectar a mujeres de cualquier edad, de allí que puede haber incluso en premenopáusicas o en posmenopáusicas puede haber presencia de ovario poliquístico. Las mujeres en la segunda década pueden presentar una dificultad para concebir, o sea, una causa importante de infertilidad. Rara vez las mujeres presentan 10 a 20 años con una amenorrea primaria. El 75% de mujeres presentan irregularidad menstrual y o infertilidad. Es decir, las principales manifestaciones clínicas o motivos de consulta son
la alteración en la menstruación o la consecuencia de una afectación de la fertilidad. En cuanto a la etiopatogenia, es multifactorial y poligénica. Se ha establecido que tiene una base genética y eso se demuestra que la prevalencia aumenta entre parientes de primer grado de 24 a 52%. También aumenta la prevalencia en pacientes con hermanas 32 a 66%. Y hay genes relacionados con andrógenos y vías de señalización de la insulina. Como se había mencionado, hay un problema de resistencia a la insulina. Entonces, la parte fisiopatológica del síndrome de ovario poliquístico se inicia a nivel hipotalámico con una alteración en la forma de liberar la GnRH. Hemos estado mencionando que la GnRH se libera en forma pulsátil. En este síndrome no está bien precisado a qué se debe, pero hay una alteración en la forma de liberar la GnRH. Esto va a afectar a la hipófisis. Entonces se va a producir un desbalance en la relación de las gonadotropinas a favor de LH, es decir, se produce más LH en relación que FSH, de tal forma que la relación entre LH y FSH es de 2 a 1 o de 3 a 1. Al haber mayor LH a nivel de hipófisis y entrar a la circulación sistémica y actuar a nivel del ovario, la LH tiene preponderancia de acción sobre las células de la teca, la cual va a producir mayor cantidad de andrógenos a nivel de la teca. Estos andrógenos son los responsables de que haya una alteración del perfil de los lípidos, anormal de los lípidos, ¿no? Ahora, estos andrógenos también puede producirse, haberse aumentado los niveles por acción o ser consecuencia de su producción a nivel de la glándula suprarrenal. En las pacientes que además están con sobrepeso, estos andrógenos van a ser aromatizados a nivel periférico y va a aumentar los niveles de estrona. Entonces, este estrógeno a nivel de útero va a producir hiperplasia endometrial, o sea, crece el endometrio, pero el incremento de los andrógenos va a producir a nivel folicular una atresia de estos folículos, es decir, no van a desarrollarse, no van a seguir su desarrollo normal, de tal forma que no alcanzan a hacer un folículo maduro y por lo tanto no se corta la ovulación. Entonces, al no haber ovulación, no se produce progesterona. Al no haber progesterona, no se produce la deprivación de progesterona y no se produce la menstruación. Entonces se presenta la amenorrea. Con los altos niveles de los adipocitos periféricos, se produce también una resistencia insulínica. Asociado a los altos niveles de andrógenos en piel, se manifiestan los cambios los efectos del hiperandrogenismo. Hablamos de hirsutismo, acné y la acantosis nigricans. Este esquema pues nos muestra cómo es la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Habíamos hablado de una resistencia a la insulina, pero también se evidencia
una hiperinsulinemia. Ahora, la insulina resistencia y o la hiperinsulinemia va a tener efectos a nivel del hígado, ¿no? Donde va a disminuir la hormona ligadora de la testosterona, entonces por lo tanto más testosterona libre, mayor efecto androgénico. Hipófisis aumenta la LH, a nivel suprarrenal aumenta la actividad en la P450, 17 hidroxilasa, y a nivel ovárico también aumenta la actividad de esta enzima, aumenta la producción de andrógenos ováricos y disminuye el desarrollo folicular, manifestándose la hiperandrogenemia. En cuanto a la histología, los folículos primordiales, folículos en diferentes estadios, incluso atrésicos, hay hiperplasia de las células tecales, o sea, la teca es la que desarrolla por efecto del incremento de la LH, como habíamos visto, y estromales. Ahora, las células de la granulosa están disminuidas. Las células de la granulosa principalmente producen estrógenos con su actividad mitótica. Los ovarios, a simple vista, se van a notar aumentados de tamaño, o sea, hay una hiperplasia bilateral. Eh, eh, la superficie es lisa, de aspecto nacarao. Pueden presentar una cápsula engrosada y múltiples quistes subyacentes. En cuanto al cuadro clínico, el síndrome de ovario poliquístico se va a manifestar principalmente con una disfunción menstrual, ¿ya? Que va desde la amenorrea, la oligomenorrea o la hipermenorrea o la alteración o una menstruación totalmente irregular, ¿no? Eh, Al no haber ovulación, se produce esterilidad, se produce hiperandrogenismo y otras disfunciones endocrinas como las alteraciones de la resistencia a la insulina. Ahora, la disfunción menstrual, eh, habíamos mencionado amenorrea, es una de las principales causas de amenorrea, o sea, secundaria, oligomenorrea o menometrorragia episódica. El hiperandrogenismo clínicamente se manifiesta por el hirsutismo, y hay escalas para valorarlo, la presencia de acné y la alopecia androgénica. Entonces, el hiperandrogenismo, el hirsutismo, aparecen vello en zonas que normalmente no corresponden al fenotipo femenino, sino más bien tienen una distribución de tipo masculino, sobre todo en el vello pubiano, una distribución tipo romboidal como en el varón, o la presencia de vello facial. Esta escala, para evaluar el hirsutismo, de acuerdo al nivel de compromiso, tanto en el rostro, en el mentón, en el tórax, a nivel abdominal o a nivel púbico. Esta escala de Ferriman y Calway pues permite hacer una valoración del hirsutismo. El acné también es otra manifestación de hiperandrogenismo. Es un acné vulgar, donde el bloqueo del orificio folicular por hiperkeratosis, ¿no? Es una de las características, y en función a eso también hay el tratamiento para este tipo de acné. Y una sobreproducción de sebo, ¿no? Por efecto hiperandrogénico, proliferación del comensal. Hay ciertas bacterias, por lo cual se asocia también como parte del tratamiento a antibióticos. Eh, y inflamación y cicatrización. La alopecia, también una pérdida de cabello de tipo androgénico, una distribución androgénica como parte de síndrome de ovario poliquístico. Como parte de las alteraciones endocrinas está la obesidad.
¿no? La acantosis nigricans, que son unas placas hiperqueratóxicas en zonas de pliegues hipercrómicas en el cuello, en axilas, en glúteos. Y bueno, como efecto de la obesidad o sobrepeso, problemas mecánicos o fisiológicos de tipo apnea obstructiva del sueño, ¿no? La obesidad es patrón androide, o sea, es una obesidad de tipo central, de predominio troncular. Se asocia pues como parte del síndrome metabólico a factores de riesgo como para una cardiopatía. La obesidad va a exacerbar la resistencia insulínica y favorece el desarrollo del síndrome o la perpetuación del síndrome de ovario poliquístico. Habíamos mencionado por efectos de los niveles altos de andrógenos hay una alteración del perfil lipídico. Por lo tanto, hay mayor riesgo aterogénico, o sea, como también parte del síndrome metabólico. LDL elevadas, triglicéridos y la relación de colesterol total elevado y el colesterol benéfico o el HDL se reduce. La acantosis nigricans, ¿no? En la zona dorsal del cuello, la zona axilar, ¿no? Esta coloración eh, eh, oscura hipercrómica, ¿no? Que son placas gruesas, terciopeladas y de color café grisáceo en los pliegues de flexión. Entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico, eh, por ejemplo, están el hirsutismo, ¿no? Como un síntoma frecuente, la obesidad, el acné, la alteración menstrual como una oligomenorrea, la menorrea, alopecia y la acantosis nigricans en menor frecuencia y también la infertilidad, ¿no? Entonces, el hirsutismo, vemos, por ejemplo, en estos trabajos que es uno de los síntomas o la manifestación clínica más frecuente, ¿no? Seguida de alteración menstrual tipo oligomenorrea o amenorrea. Y como consecuencia de esta oligomenorrea o amenorrea, pues la infertilidad. Hay un síndrome de hiperandrogenismo asociado a resistencia insulínica, síndrome de Hyran, eh, y clínicamente el hiperandrogenismo es severo. Hay acantosis nigricans también bien manifiesta, ¿no? ¿Por qué es importante el síndrome de ovario poliquístico? Es importante porque trae consecuencias a corto plazo. Hay una irregularidad menstrual, ¿no? El hirsutismo, el acné, la alopecia androgénica, la esterilidad, la obesidad, trastornos metabólicos, perfil anormal de lípidos, intolerancia a la glucosa. Y a largo plazo, eh, por, porque no hay oposición del estrógeno a la progesterona, se puede desarrollar hiperplasia endometrial y con el tiempo asociarse a un cáncer endometrial. A largo plazo, como parte del síndrome metabólico, también se puede producir una enfermedad cardiovascular y también se puede producir una diabetes mellitus, como consecuencias del síndrome ovario poliquístico a largo plazo. En cuanto al diagnóstico, uno de los criterios ecográficos es están claramente establecidos dentro de los criterios de Rotterdam en el año 2003 y en los cuales manifiesta que debe haber por lo menos dos de los tres criterios para considerar un ovario poliquístico, o sea, desde el punto de vista ecográfico. O, perdón, dos de los tres criterios nos permiten hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Uno es la oligovulación o anovulación. Dos, hay que evidenciar signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo,
¿no? Hablamos del hirsutismo, el acné, la acantosis nigricans y la presencia ecográfica de ovarios poliquísticos, definidos como 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros en uno o dos ovarios, o un volumen ovárico superior a los 10 centímetros cúbicos. Las características clínicas: alteraciones menstruales, infertilidad por anovulación, abortos previos durante el primer trimestre de embarazo, depresión, ansiedad. Evaluación física: la presión arterial es importante que sea evaluada, el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, que también es parte o criterio de evaluación de síndrome metabólico, y las estigmas de hiperandrogenismo o resistencia insulínica. Hay un patrón bioquímico donde la concentración sérica de tirotropina y prolactina también es necesario evaluarlas, porque pueden asociarse a problemas de tiroides o hiperprolactinemia. Los niveles de testosterona total y libre, los niveles de dihidroepiandrosterona, valores plasmáticos de LH y FSH para valorar la relación LH-FSH, los niveles de 17 hidroxiprogesterona, los niveles de la hormona ligadora de testosterona, los niveles de cortisol, insulina, lípidos plasmáticos, o sea, como parte del diagnóstico bioquímico. Los criterios ecográficos ya habíamos mencionado. Tiene que haber una presencia de 12, por lo menos más de 12 quistes pequeños, folículos que midan entre 2 a 9 milímetros, o un incremento del volumen del ovario mayor a 10 centímetros cúbicos. Puede realizarse biopsia endometrial, sobre todo cuando hay una hiperplasia endometrial, o las pacientes son mayores de 35 años. En cuanto al diagnóstico diferencial, como habíamos mencionado, también puede haber asociarse problemas de tiroides, hiper o hipotiroidismo, problemas de prolactinemia, hiperprolactinemia. Puede haber síndrome de Cushing, una hipertrofia adrenal, o el uso de ciertas sustancias exógenas como andrógenos. El tratamiento está en función a si la paciente tiene deseos de gestación o no tiene deseos de gestación. Cuando no hay deseos de gestación, principalmente lo que le preocupa a la paciente es la regulación de su ciclo menstrual y los síntomas o los signos producto del hiperandrogenismo. Y cuando hay deseo de gestación, el objetivo terapéutico debe ser lograr la ovulación para producir un embarazo. El ciclo menstrual se puede regular usando gestágenos naturales, como progesterona micronizada, 200 miligramos al día, desde el día 15 al 25 del ciclo. Como habíamos mencionado, pues no, en la fase no hay cuerpo lúteo porque no hay ovulación, entonces por lo tanto no hay progesterona, es lo que le falta para que regule su menstruación. Puede administrarse medroxiprogesterona también vía oral, 5 miligramos cada 12 horas, 10 miligramos al día, para producir la menstruación por deprivación. Se puede utilizar sensibilizadores a la insulina como la metformina, una dosis que puede ir de 1500 a 2500 al día, y otros medicamentos con la idea de mejorar el problema de la resistencia a la insulina, para mejorar las manifestaciones del síndrome metabólico o a largo plazo el problema de la diabetes. El problema del hirsutismo se va a manejar con anticonceptivos orales combinados. Hablan, por ejemplo, de drospirenona más etinilestradiol, marca Yasmin, es una opción. Se puede usar antagonistas de los receptores androgénicos como espironolactona, de 50
a 100 microgramos cada 12 horas, ciproterona 50 miligramos día por 10 días, flutamida o inhibidores de la 5-alfa reductasa como finasterida. En el caso si se busca el efecto de ovulación, está indicado citrato de clomifeno, que puede restablecer la ovulación al 80% de los casos. Se consigue embarazo en el 30-40% de los casos. Se puede administrar entre el tercer y quinto día del ciclo, dosis de 50 hasta 250 miligramos día durante 5 días. Se recomienda habitualmente 50 miligramos al día, ¿no? En 2 dosis cada 12 horas por 5 días. O también las gonadotropinas FSH a dosis baja para inducir ovulación. Y el tratamiento, por último, el tratamiento quirúrgico. Se acostumbraba a realizar una resección en cuña de ovario. Actualmente se usa con tanta frecuencia. Lo que sí se está utilizando es vía laparoscópica, a realizar el denominado drilling ovárico, que es la perforación ovárica laparoscópica con un cauterio para eliminar o disminuir el efecto androgénico. Bueno, eso es todo.